buenas noches y bienvenido a un nuevo capítulo de Mujeres en Agricultura. Hoy día estamos acompañados por Magdalena Versovich, que es abogado, ella es tributarista y vamos a hablar de impuestos, que es algo que se viene. Esta semana vamos a empezar a discutir nuevamente. Esto parece como un canto repetido, es como la reforma de la reforma de la reforma. Me hace acordar así como el siglo XIX, esos filósofos que hacían la crítica de la crítica y de la crítica. Algo curioso. ¿Cómo ha sido todo este tiempo, Magdalena? Y bienvenida al programa. Sí. Buenas noches, Magdalena, y gracias por la invitación. Gracias a los que nos están oyendo, viendo. Bueno, mira, yo creo que más que una reforma de la reforma, el presidente Boric, a través del ministro de Hacienda, plantea esto como un pacto tributario. Y la verdad es que de pacto tiene poco, porque es una imposición unilateral de las ideas, además que no son propias tampoco del gobierno de Boric. Hay más de un 76% de coincidencia en el proyecto de reforma tributaria con el proyecto que había presentado Daniel Jadue cuando fue en la primaria en competencia con Boric. Nicolás Bome, o Bom, no sé bien cómo se pronuncia el apellido, sí, que fue el ideólogo, ¿no es cierto?, de esa reforma o de esa propuesta. Hay un copy-paste en este proyecto y por un tema, yo te diría, casi como de mercado, merchandising, branding, no sé cuáles serán los términos, no es mi especialidad, se dice que esta es la reforma de Marcel, porque parece que Marcel tiene bastante mejor posición en el ambiente económico y empresarial que el propio presidente. Entonces, primero, decir que el título de este famoso pacto por una nueva justicia social, a mí me parece que es rimbombante y está absolutamente vacío de esos contenidos. Como te digo, cuando nosotros pactamos algo, tú y yo, es porque nos ponemos de acuerdo. Aquí, porque creyeron que había un diálogo social, entre comillas, diálogo social, invitaron a mucha gente a que fuera a exponer cuáles eran sus ideas, fueron escuchados, algunos de los que se inscribieron ni siquiera fueron llamados, entre ellos empresarios y gremios de empresarios, y no los 4 grandes del retail, sino que gente de pequeñas y medianas empresas. Y tengo conocimiento de eso porque yo además formo parte de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio, pero hoy día para el disclosure en este programa yo estoy en mi calidad de Magdalena Versovich, asesor tributario, no represento a ningún gremio, me represento a mí misma y si hay alguien que se sienta aludido con alguna de las cosas que yo digo, va a tener que poner rewind en el programa y ver que efectivamente lo que yo te estoy tratando de comunicar a ti son ideas que yo tengo a partir de este nuevo proceso de reforma tributaria. Bueno, una de las cosas que se supone, ya que estamos diciendo que esto se parece a lo de Jadwe, es esta idea de que todos estos cambios y todas las cosas sociales que quieren hacer, implementar, que efectivamente no existen los recursos para que eso sea así, porque hay como una visión de que esto era como de un egoísmo, de no haber querido hacerlo, pero efectivamente no se trata de querer, se trata de poder. Pero supuestamente todo esto se va a pagar a través de los súper ricos. ¿Esto afecta solamente a los súper ricos? ¿Y es verdad que eso sería posible de recaudar lo necesario? ¿Y de lo que se dice que se va a recaudar, es real que eso se vaya a recaudar? A ver, la pregunta se responde con varias Me partes. imagino, además son varias preguntas. Entonces, primero decirte que el proyecto en su mensaje dice que efectivamente esta reforma solo va a afectar al 3% de la población. Lo que para mí es de una mentira con patas gigantes, porque eso no es así. Una reforma tributaria nunca va a tener un efecto neutro de partida en la economía, ni tampoco en las personas. Y aun cuando queramos ir a grabar solamente al 3% más rico de Chile, que ni siquiera creo que hay 3% de súper ricos en Chile, esos súper ricos jamás van a internalizar ese nuevo impuesto sin traspasárselo a precio a los consumidores finales, que son aquellas personas, ¿no es cierto?, como tú, como yo, que echamos benzina, que vamos a Falabella a comprarnos un vestido, no tengo idea. Finalmente, los impuestos nunca tienen un carácter neutro, porque siempre van a afectar a los que finalmente van a pagar el impuesto, que si bien a lo mejor el súper rico va a hacer el cheque,
Y efectivamente va a pagar 1.000 millones, 2.000 millones y va a haber una recaudación récord ese primer año, pero el problema es qué es lo que pasa después. Primero, ¿quién pagó efectivamente el impuesto? Sin tomar en consideración, ¿no es cierto?, quién hizo el cheque, porque esta es una cuestión dinámica. Yo puede que pague el impuesto, pero quien financia eso va a ser siempre el consumidor final. La persona, la última de la cadena, generalmente el más pobre. Pero ahí hay dos divisiones, porque uno es el súper rico individual, como persona Sí. natural, que ahí está en este impuesto al patrimonio, que es un impuesto confiscatorio desde ya, porque además no es un impuesto que fuera una vez, sino que pretende ser anual. O sea, lo que pretende básicamente ese impuesto es ir mermando el patrimonio hasta, de alguna manera, evitar, no busca que no haya pobres, sino que busca que no haya ricos. Exactamente. Y además que tú comprenderás que los súper ricos, para que los que nos están escuchando más o menos entiendan. No se refiere a buen mozo, que también los hay, por supuesto. Ni súper ricas tampoco. No, por supuesto. Se refiere a aquellas personas que son dueñas de un patrimonio neto superior a 4.200 millones de pesos, más o menos, ¿ya? Tomando en consideración los activos de esas personas, menos los pasivos con algunos detalles que a lo mejor podemos entrar más adelante, pero en términos generales, aquellas personas que tienen más de 4.600 millones de pesos aproximadamente, caen en esta categoría y tienen que pagar este impuesto. Pero el tema de los súper ricos, Magdalena, yo lo he estudiado un montón y la única manera que resulta un impuesto a los súper ricos es que nos pusiéramos de acuerdo todos los países del mundo en tener la misma tasa para gravar la riqueza y la misma base. Es decir, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vamos contra qué vamos a pagar? O sea, ¿a qué es lo que vamos a gravar con impuestos? Porque si tú tienes una jurisdicción, como por ejemplo Panamá o cualquier país que no tenga el impuesto a los súper ricos, la riqueza lo que hace en general es que el primer año va a pagar, sobre todo además nosotros tenemos un impuesto aún más odioso en el proyecto de reforma tributaria, que es el famoso impuesto de salida o el exit tax, que es aquel que te van a cobrar por irte de Chile, que es un 5% sobre este patrimonio. Entonces la gente, así como igual en la alemana nazi, y esto lo sabes mucho mejor que yo, tú eres historiadora, yo soy amateur en el tema, a los judíos se les permitía salir de Alemania en la medida que ellos dejaran su riqueza y les permitían solamente irse con su maletita y con sus documentos. Aquí, haciendo el símil, el súper rico se va a poder ir, pero va a tener que dejar un 5% de su riqueza en el país para poder dejar de tributar en Chile como contribuyente chileno. Entonces, hay toda una, en los países de la OCDE, con quienes nosotros nos gusta tanto, a mí no, pero en general compararse, ¿no es cierto?, a aquellas personas, a los académicos que se dedican al estudio de este tema, de los 27 países creo que son miembros de la OCDE, solo 3 tienen este impuesto. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque, como decíamos delante, primero, el primer año hay una gran recaudación, existe un flujo, plata fresca, pero el segundo año, salvo que seas muy pavo, tú te llevaste lo que más pudiste y si tenías tu riqueza en inmuebles, vas a tratar de liquidar esos inmuebles al mejor precio posible o lo otro vas a recurrir a la banca para generar prendas, hipotecas, etcétera, que generen un menor valor de esos activos de manera de poder optar a una base más chiquitita sobre la cual se te pague el impuesto. Pero junto con eso, el proyecto no se queda tranquilo con los súper ricos y te dice que si tú te estás acercando a ser súper rico y más o menos tienes 2.600 millones de patrimonio, esto todo está en UTA, por eso te hablo de pesos, que es más fácil para la conversación, tú vas a tener que avisar que entre comillas estás entrando a ser súper rico. ¿Para qué? Para que el Estado policía te persiga y esté detrás tuyo aquí viendo cuánto más rico estás siendo para poder calificar como súper rico y empezar a grabarte cuando ya cruces el umbral al que te empiezan a grabar. Entonces, hay en la redacción completa del proyecto, son 288 páginas, yo me la leí completa. Hay como un espíritu detrás, así como existe el espíritu, ¿no es cierto?, de cuando se generan las leyes, la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Aquí la historia fidedigna en el mensaje del proyecto y en el contenido. Hay una cuestión que es como que el que lo redactó piensa que el contribuyente chileno es un sinvergüenza.
Sí, claro. ¿no es cierto? Y se crea una especie como de Estado policía que nos quita muchos derechos que ya habíamos ganado con la reforma de Sebastián Piñera II, la 21.420, y además crea la figura que ha salido mucho en los medios, y a mí me parece que es súper importante que la gente lo sepa, la figura del denunciante anónimo, que más Sí, claro. encima es compensado Sí, con un porcentaje del monto que denuncia que se está evadiendo. Y eso a lo mejor puede ser un incentivo para generar denuncias falsas. Y tú puedes, y no hay sanciones para aquellos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, me refiero a sanciones severas, para aquellos funcionarios del servicio que den a conocer esta información. Entonces, yo siento que este Estado policía es como la reencarnación total en este proyecto, porque por un solo lado, o sea, por un lado vemos solo obligaciones, aumentos de impuestos, le quitan derechos a los contribuyentes, como que la situación del contribuyente está súper en descontrapeso con la de la autoridad, porque por el otro lado, la otra cara de la medalla, uno esperaría primero un compromiso por parte del Estado de una mayor austeridad, de un mejor uso de los recursos, de una digitalización de todos los procesos tributarios. ¿Por qué te hablo de esto? Porque en los países que han estado en la situación económica que estamos nosotros hoy día, como los tuvo Dinamarca en su tiempo, como los tuvo Estonia, como lo tuvo Irlanda, situaciones similares a las nuestras, lo que hicieron los gobiernos fue todo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric. Lo que hicieron fue establecer proyectos de reformas tributarias que bajaran los impuestos. En claro. Irlanda el impuesto corporativo se bajó un 12,5. Es la mitad de lo que se está planteando hoy día aquí en Chile. Y es uno de los países con Que mayor, digamos... o sea, hoy día es uno de los mayores países de la OCDE, ¿no es cierto? exactamente. Tenemos Estonia, que es el primer Sí, país en recaudación. ¿Y por qué? No porque pusieron más impuestos, sino porque ellos digitalizaron el Estado. Y el Estado, ¿qué significa digitalizar el Estado? Que tú, como contribuyente, puedes interactuar con la autoridad administrativa 24/7 a través de tu dispositivo electrónico, que además es una obligación del Estado a entregarte. Y lo único que tú no puedes hacer en Estonia a través del sistema computacional o de interacción con la autoridad es casarte y comprarte un bien raíz. Todo el resto lo puedes hacer de lunes a domingo y la autoridad a través de estos sistemas computacionales ultra sofisticados te responde. Y eso ha sido tan espectacular que ellos lo han exportado a otros países del mundo. Piensa tú que Estonia, nuevamente tú sabes mucho mejor que yo, eran países de la Unión sí, Soviética, claro. que su único activo, ellos estaban en una posición geográfica muy Es como un táctica, sándwich, sí. entonces a ellos se les encargó todo el procesamiento de datos de la Unión Soviética. Entonces cuando se separaron de la URSS, cuando ya se acabó, ellos dijeron, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Activos físicos no tenemos nada, era un país súper pobre, pero lo único que tenían era este know-how Know-how. tecnológico y le exprimieron el limón lo que más pudieron y bueno, y hoy día, como te digo, son el país más pujante y Eficiente. eficiente en la recaudación de impuestos. Y además cuando tú ves el rol ese del Estado, ¿no es cierto?, que se cumple a rajatabla, que hay, bueno, ellos tienen también, creo que son 6.000 Son poquitos, habitantes, sí. de los cuales 2.700 son funcionarios públicos, o sea, de verdad que es un micro paraíso, pero tenemos muchas lecciones que sacar porque a escala yo creo que nosotros podríamos dar. Yo siempre me acuerdo cuando yo hablaba con uno de los dirigentes sindicales del Servicio de Impuestos Internos, me decía Magdalena, nosotros todos los años pedimos 5.000 millones de pesos en los últimos ejercicios comerciales para poder implementar mejores sistemas computacionales para la fiscalización. Y siempre nos dan 1.000. Entonces, como que no se entiende que quien recauda los recursos para que el Estado pueda hacer sus políticas públicas no tiene los medios suficientes para poder hacerlo, porque nosotros sabemos que el Estado produce huevo, no sabe hacer nada, y todo lo que tiene es gracias a lo que tú y yo, ¿no es cierto?, le entregamos. En el fondo, yo me agarro la cabeza a dos manos y digo, ¿cómo no le han metido mano a la digitalización del Estado
y entregarle más recursos, en el fondo, al Servicio de Impuestos Internos para que a través de sistemas computacionales eficientes podamos finalmente sacar toda la grasa que hay. No, por supuesto. Y ahí tuviste un punto que es bien importante, porque la gente siente que los impuestos son en rigor una especie de deber, pero más que de deber, es algo como, no existe nada más inmoral para la opinión pública que no pagar impuestos. Pero yo me paro un poco desde la parte filosófica anterior. Los impuestos son impuestos, no es una cosa que alguien quiera, no es voluntario. Entonces cuando te dicen solidaridad a través de los impuestos, no es solidaridad porque la solidaridad implica voluntariedad. Entonces, una de las cosas que a mí me parece súper importante es que el Estado debe tener noción, y las personas deben tener noción, de que el Estado no tiene ningún recurso y que los recursos se los quita, en el fondo, por fuerza a las personas. ¿Por qué digo yo siempre uso esa frase de que todo impuesto en rigor, comillas, es un robo porque te quitan algo que tú no quieres entregar forzosamente? En ese sentido, ¿qué es un robo? Si definiéramos robo es quitarle algo a alguien que le es propio contra su voluntad. Bueno, el impuesto en rigor es un robo. ¿Y por qué en el fondo podría ser legítimo? Porque, bueno, alguien puede decir, acepto que pagar los impuestos, pero por lo mismo exijo que esos impuestos sean bien gastados. Y además exijo saber en qué se gastó el impuesto. Esto es como cuando un padre o una, digamos, cualquier empresa le entrega a una persona un mandato y le pasa una caja chica y de vuelta le tiene que rendir la caja chica. O sea, no podemos pretender ni que el hijo se quede con parte del vuelto, ni que un funcionario se quede con parte del vuelto. Sin embargo, pareciera ser que en los impuestos se quedan muchísimo con el vuelto. Y es más, tenemos un Estado poco eficiente y ahí viene, voy a decir un statement más antes de pasarte la palabra, pero esa idea de que es egoísta, en el fondo, querer quedarse con lo propio, ¿ya? Pero no es egoísta querer ambicionar lo ajeno. Es una cosa muy curiosa, social, digamos, que está muy instalada. Entonces, esto que tú planteas de la eficiencia del Estado me parece esencial. Pero hay un problema más radical. Hay mucha gente que piensa que no paga impuestos, pero todos pagan impuestos. Y pagan mucho impuestos. Porque además piensan que las cosas son gratis, pero en realidad las pagan ellos. Siempre las pagan ellos, antes o después. Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, hay estudios y serios, que después yo te los puedo dejar por si hay alguno que lo pida, que nosotros, en general, en promedio, el chileno paga de 3 a 4 meses de su sueldo o de sus ingresos en impuestos. Ya, espérame un segundo. Eso quiere decir que 3 a 4 meses. Una persona trabaja como esclavo, porque la esclavitud implica que hay alguien que es dueño de otra persona y que como es dueño de esa persona, es dueño del trabajo de esa persona, ¿ya? Y por lo tanto, podríamos decir, los impuestos en rigor tienen un residuo de esclavitud como concepto. Para mí lo son. Sí, para mí también. Para mí son un robo y son una esclavitud. Y además, salvo en algunas ocasiones contadas en mi vida, yo he recibido una retribución equivalente a lo que yo doy. Estupendo. ¿Ya? Primero, como te digo, de los 12 meses del año, yo me levanto, igual que tú, igual que los que nos están escuchando, al menos 3 o 4 meses a trabajar al Estado. Todo lo que tú ganas no es para ti. Eso se va todo, se lo llevan los señores políticos, se lo llevan los señores que están en el Congreso. Todos los funcionarios públicos viven de 3 o 4 meses que nosotros trabajamos para ellos. O sea, el sheriff de Nottingham es una alpargata vieja al lado de esto. O sea, después tienes un tema que es súper importante, que yo me acuerdo hace algunos años, ya no recuerdo cuánto, porque entre el 18 de octubre y la pandemia como que se me confunden los años, pero te la puedo mandar también. Yo escribí una columna a raíz de que en el supermercado yo estaba haciendo la compra, no me acuerdo si en el Líder, en el Unimar, ya no me acuerdo, y una señora empezó a gritar, el Líder me roba, me está robando. Entonces la señora, la cajera, le decía, pero señora, ¿qué le pasa? Pero es que mire, aquí dice que 19% se lo lleva el Líder. Entonces yo me largué a reír para mí adentro, no para humillar a la persona, sino que, y lo anoté, porque me pareció una súper buena columna. Yo escribo columnas para el Diario Financiero. Entonces la columna se llamaba El Líder nos roba.
¿ya? Y era tratar de comunicar la ignorancia que había por parte de la gente que no sabían que todo lo que ellos consumen paga un 19%. Y eso significa, si tú eres pobre, si eres rico, si no eres, salvo que te robes las cosas en el supermercado, tú todo lo que consumes paga 19%. Por lo tanto, cuando a ti te dicen que van a subir el IVA para financiar el impuesto a las pensiones o cualquier otra causa sentimental que en realidad se necesita, yo estoy de acuerdo, Sí, que sí, la sí, gente sí. tiene pocas pensiones, pero cuando apelan a la emocionalidad para imponerte una nueva carga tributaria, yo te prometo que encuentro que es publicidad engañosa, porque la gente no sabe que finalmente los que van a terminar pagando eso van a ser ellos. Y entre más pobre es una persona, entre menos ingresos tiene, el 19% del IVA Muchísimo. le incide mucho más a él. Cuando el señor, no sé, Luxit o los Solari, cualquiera de los millonarios de este país, ¿no es cierto?, compran un kilo de pan, el 19% del kilo para ellos es marginal, pero para una persona que gana Por supuesto. 780.000 pesos, que es Y menos el también. umbral que está exento de impuesto a la renta, que es la gente que cree que no paga impuestos. Sí. Porque aquí el desconocimiento, Magdalena, y es bueno, a lo mejor si lo podemos como disgregar para poder entender, la gente cree que porque no paga impuesto a la renta, es decir, gana menos de 780 lucas al mes, esa gente cree que no paga impuestos. Pero existen un mundo de impuestos fuera del impuesto a la renta, que es el IVA, que es el impuesto al consumo. 19% en todo lo que compran. En todo sin excepción. Aquí no tenemos, como en Argentina o en otros países, bienes que estén exceptuados de pagar IVA. Después tenemos todo lo que es el impuesto a los alcoholes, el impuesto al cigarro, el impuesto a las bencinas. Los alcoholes ahí me interesa divertido porque no sé si tú viste alguna vez los videos de Fundación Chantilly que decía que el Estado se tomaba el 30% de tu piscola. ¿Es 30% tu piscola? Y yo te diría que más. Es más. O sea, Y yo se te toma diría que más de la mitad de tu piscola. Más, y el cigarro también. Ya, pero el cigarro tiene más. Más. Más, tiene como 80. Creo que es casi el 80%. Creo que te deja, si pensemos una cajetilla de 20 cigarros, pero por el último, Estado se fuma, podríamos decir, en el fondo 18. Pero mira, en los casos de impuestos correctivos que se llaman, sí. Buscan otra cosa. Que son aquellos que tienden, claro, a desincentivar el uso de ciertas sustancias que después al Estado le sale muy caro mantener esas enfermedades que se generan a raíz de ese consumo. Yo por último ahí lo puedo entender. Pero en el caso de la benzina, fuera el tema de contaminación, yo te diría que el litro de benzina cuesta 300 pesos. Todo el resto que nosotros pagamos son impuestos. ¿No estás? No. Y lo peor de todo es que la gente le echa la culpa a que esta norma viene de una norma de la administración del presidente Pinochet. Y que se hizo para construir carretera, ¿o no? Y eso es un mito urbano. Ya. ¿Ya? Este impuesto existe desde el año 1937. Okay. ¿Ya? Y se les ocurrió grabar la benzina y el diésel. Después, con el tiempo, se tuvo que aumentar la tasa el año 85, pero no para financiar el terremoto, sino que, como por el tema del tipo de cambio de dólar, bajó tanto el valor, hubo que compensar esa baja de valor y por eso se subieron las tasas. Perfecto. ¿Ya? Pero no tiene nada que ver ni con las carreteras, ni con Pinochet, o sea, cuando uno es riguroso y sabe la historia, todos estos mitos urbanos... Pero sí, lo que sí es cierto es que fue supuestamente un alza que iba a ser por un tiempo, pero quedó permanente, como supuesto, todas las cosas. Como todo lo que ocurre en este país. Y para terminar, en el fondo, el análisis de lo que tú me preguntabas, en el fondo, de cuánto queda de todo lo que el Estado recauda, ¿no es cierto? Cuánto efectivamente le llega a las personas. Hay un estudio también súper serio, y son varios, que dicen que de cada 3 pesos que nosotros aportamos, 2 quedan en la burocracia y 1 solamente en el Estado. Y burocracia por ser elegante. Exactamente. Por no decir que de alguna manera ahí, bueno, y ahí está el punto que yo te planteaba. Es egoísta querer quedarse con lo propio y no es egoísta querer quedarse con lo ajeno. Es otra manera de verlo también. Mira, yo hago clases de impuestos en distintas partes y tengo una lámina que me encantó, que nunca se me olvidó, que no es mía, obviamente, se la copié a mi profesor de finanzas,
y era como el típico dibujo así de los edificios públicos, en donde tú vas a pagar tus impuestos y los billetes después para llegar a los hospitales, a las casas que se construyen por Servio y a todos los servicios públicos, los billetes se van cayendo en la calle. Entonces lo que queda finalmente y lo que llega es solo 1 de cada 3 pesos. Entonces yo siempre, la discusión de fondo, yo entiendo, es de qué tamaño queremos el Estado. Exacto. Yo, para mí, en mi opinión, yo creo que nosotros tenemos que tener un Estado jibarizado, muy potenciado en cuanto a procesos de fiscalización de las conductas que han traído los grandes males a este país, que son la colusión. Los empresarios, no todos, pero algunos, han contribuido de una manera muy importante al desprestigio en el fondo de la política y de su labor. Entonces, yo confío 100% en el emprendimiento en manos de particulares, salvo en aquellas áreas que son sensibles, ¿no es cierto? No podríamos tener emprendimiento en materia de guerra o de preparación de soldados, etcétera. Eso no, pero sí, y entregarle a las personas transferencias directas para que ellos puedan elegir dónde quieren usar esos recursos. Si atenderse en el SAMU de no sé dónde, en la clínica alemana, en la clínica Las Condes, en donde sea. En el fondo yo pongo el foco en la persona y en la libertad de esa persona de poder elegir, y que el Estado tenga un rol de empresario absolutamente acotado en aquellos lugares donde no queremos que estén los particulares por las razones infinitas que puedan haber dependiendo de la actividad de que se trate. Bueno, esto que estás mencionando, a mí me parece, comparto contigo, pero precisamente el proyecto que tenemos hoy día de nueva Constitución va exactamente en el camino opuesto, y por lo tanto la reforma tributaria que están proponiendo va a ser, en el sentido como ellos lo ven, ineficiente. O sea, ya podríamos decir que ese estudio que había hecho el propio Nicolás Bomet sería también insuficiente, y por lo tanto las necesidades van a abrir las ambiciones de, obviamente, quedarse con lo ajeno. Bueno, lamentablemente, si gana finalmente el apruebo, primero, yo no sé si tú, me imagino que ya te leíste todo el borrador de Constitución, sí, pero vamos a tener autoridades administrativas con capacidad de emitir bonos de deuda pública, alcaldes, gobernadores. Entonces tú te imaginas en la época del parlamentarismo chileno, cuando los parlamentarios tenían iniciativa para generar leyes que irrogaran gastos, ¿no es cierto? Con tal de quedar bien con los electores, seríamos capaces incluso de generar, no sé, hasta los calzoncillos para financiarle a un candidato a presidente de la República, y eso sería, ¿no es cierto?, digno de ser pagado con impuestos, con los impuestos del FIS, de la nación. Yo, mira, el proyecto de Constitución, creo que por una razón casi como de salud mental, he tratado de no entrar ahí, porque ya la reforma tributaria en sí me tiene angustia. Me parece que, sobre todo porque la votación, Magdalena, es el 29 de este mes, de agosto. Tenemos al senador Naranjo, que hoy día es diputado, en la Cámara de Diputados a cargo de la comisión. Todos sabemos la reputación y las cosas que ha hecho, ha negado hasta su propia señora. Cuando fue preguntado quién era la mujer que emitía las boletas para tapar unas facturas de correos, ¿no es cierto?, para distribución de sus panfletos de campaña. Lo tuvimos 24 horas casi con pañales para poder lograr que alguien no lo acusaran constitucionalmente. Entonces yo he escuchado y he seguido atentamente las discusiones que han habido y estas especies como de audiencias ciudadanas en relación con los impuestos, y me asusta porque cuando Michelle Bachelet en el año 14 impuso o mandó el proyecto de ley, que fue la ley 20.780, que iba a recaudar 3 puntos del PIB, y no recaudó eso. Recaudó la mitad y menos. Una ley además que no sé si tú sabes, pero antes de que entrara en vigencia tuvimos que arreglarla, porque estaba tan llena de errores y horrores que la hacía absolutamente impracticable, porque habían cosas contradictorias, cosa que yo creo que es como media inédita en la historia mundial, que una ley que se dicta tenga que ser modificada antes de entrar en vigencia.
¿Ya? Bueno, ahora parece que vamos a hacer lo mismo si se llegase a aprobar un poco como concepto, pero parece que pasa a ser natural en este país. Lo que pasa es que generalmente esas cosas tú las logras atacar a través de indicaciones. ¿Ya? En el proceso de tramitación de los proyectos tributarios, como son procesos un poco más largos, porque son cosas de verdad que son grandes, existen opciones de que los distintos, en el caso nuestro, por ejemplo, como Rama, como Cámara Nacional de Comercio, CPC, por el otro lado, la CONAPYME y todas las empresas en el fondo que se van a ver afectadas o las distintas entidades que se ven afectadas por una probable reforma, tienen tiempo de ir a hacer sus descargos, dejan sus minutas y muchas de esas minutas hay gente muy honesta que trabaja en el Congreso, los asesores, gente con la que a mí me ha tocado trabajar, gente que entiende dónde pueden estar los baches, los problemas, etcétera, y eso se corrige mediante indicaciones. Entonces, antes de que la ley sea ley, incorporan estas como modificaciones, te fijas, para que la ley salga bien. En el caso de Michelle Bachelet eso no fue posible, era una reforma muy grande, giraba todo el sistema de tributación, creaba un sistema que se llamaba atribuido, que era un desastre, obligaba a las empresas a repartir todas las utilidades de una sola vez, entonces no quedaba plata para reinvertir. Y ahí, pero sí me gustaría, porque a lo mejor yo he sido muy crítica y me gustaría sí rescatar como cosas positivas del proyecto que a mí me gustaría que pasaran y que creo que serían súper buenas, y me gustaría también hablarte de algunas mejoras que estamos tratando de que lleguen. Primero está que las personas van a poder descontar de la base de su GLOA complementario los arriendos de los inmuebles que ellos ocupen, ¿ya? Hasta 480.000 pesos mensuales, que me parece que es una muy buena medida. Pero no solamente porque ellos bajen su GLOA complementario, sino porque además se va a formalizar 1 millón de gente en Chile que arrienda inmueble y que su vida ha pagado impuestos, estando obligado a hacerlo. No te hablo de los de FL2 porque esos no pagan, pero todo el resto de las propiedades en Chile, cuando tú se lo arriendas a un tercero, tú tienes obligación de pagar impuestos por ese ingreso. Y eso hoy día en Chile no ocurre, salvo la gente que es muy honrada. Entonces, mediante esta medida, dándole la zanahoria a la persona que paga ese arriendo, poder descontarlo de la base de su impuesto, sí se va a producir una formalización de todos esos arriendos, o de una gran parte. Y segundo, viene también una muy buena medida, que es un gasto en el GLOA complementario también de aquellas personas que están a cargo de niños menores de 2 años o de incapacitados que están inscritos en el registro de incapacidad de la ley especial que hay para ellos. Entonces, eso a mí me parece también que son dos medidas súper positivas. Me gustaría, y estamos tratando de empujar, que el comercio clandestino, que ha sido el dolor de cabeza de la Municipalidad de Santiago sobre todo y de todo ese sector, pero llevar al comercio clandestino que está en redes sociales a la formalización. Perfecto. Porque, por ejemplo, cuando tú compras un vestido en Instagram, no pagan nada. Cuando es que ahí hay un punto bien importante, porque yo diría que, sobre todo pensando en global complementario, que tú dices sobre 780.000 pesos, pero hay un montón de gente que gana más que eso, pero lo gana en el mercado negro. Porque si tú contratas un gaffiter, no te da boleta. Ni la profesora matemática de tus niños, ni las preuniversitarios a ninguno, domicilio. Y por lo tanto ellos ganan más y no están pagando impuestos. Sin embargo, sin embargo ellos están mirando, podríamos decir, la paja o qué sé yo, que alguien no paga un impuesto y considerándolo lo peor que puede existir, cuando en rigor la masa tributaria del global complementario debía ser mayor, porque si aspiramos a ser un país desarrollado, en rigor esos países, corrígeme si estoy equivocado, nosotros creo que es un 23% los que pagan global complementario. Así es, de los 400.000 contribuyentes, solo, o sea, que debieran pagar global complementario, solo el 20, no sé si 23, pero 20 algo. 20 algo, pero los países desarrollados sobre el 80, y si no es mayor incluso. Es que el umbral parte en 780, y como bien dices tú, si nosotros lográramos pescar a toda esa masa negra que presta servicios sin estar formalizado, podríamos llegar, porque solo un Estado social, que es el Estado que aparentemente se quiere y que la Constitución, el borrador así lo busca, y parece que más allá de si gana uno, la tendencia o rechazo, la tendencia va para allá. Pero la única manera de financiarlo sería que más personas, la masa tributaria,
fuese mayor y que Aunque hubiese... sea con un poquito de Por eso, aporte. que fuera proporcional, porque tú podrías poner incluso un impuesto flat, Así es. pero si fuera en el fondo parejo para todos, eso sería en el fondo una recaudación un poco mayor en relación Sí. a lo esto que se está estableciendo. Y Pero además, sí. el aumento de impuestos de esta reforma y de todas las reformas anteriores, porque una de las cosas que sucedió con la reforma de Bachelet es que el país dejó de crecer y por lo tanto lo que termina sucediendo es que al revés, en vez de desincentivar el negro, incentiva al negro. Efectivamente, es así. Y yo creo que si ya estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, eso da lo mismo, mi opinión en ese sentido no es importante, pero si estamos de acuerdo en que queremos un Estado social que garantice los derechos sociales, la única manera de financiar esos derechos sociales es llevar a toda esa masa que gana menos de 780.000 pesos a tener una contribución. Y no solamente por un tema de que es necesario lo que ellos aportan, sino también desde la cara de la dignidad. Sí, claro. Porque cuando las personas reciben las cosas gratis, como ellos creen, porque además tampoco las reciben gratis, porque también las están pagando, también da un concepto de que yo me lo merezco y por lo tanto yo puedo exigir algo de calidad, puedo exigir algo dentro de los tiempos que se me... Pero hoy día cuando uno ve en los programas de televisión las entregas de casas del Serviu, que se caen, que se filtran y que no sé qué, entonces la gente apela a que, claro, como nosotros somos pobres, a nadie le interesa la situación en la que nosotros vivimos. Mientras que cuando tú pagas por algo, yo siempre hago el símil con mis hijos. A mí uno de mis niños, ponte tú, me dice, mamá, yo quiero la bicicleta no sé cuánto. Digo, ya, pero yo para esa bicicleta yo tengo, no sé, pues 200 lucas en el presupuesto. Mamá, pero cuesta 800 lucas porque baja al cerro, porque no sé qué. Trabaja, finánciate las 600 que te quedan, y ese niño nunca ha cuidado más una bicicleta en su vida que aquella que él mismo tuvo que comprar. Con un poco de subvención, pero la tuvo que comprar él. Y yo creo que esto llevado a la vida real, también la gente que paga por su casa, que paga por atenderse en un consultorio, que le sacan plata de su o sea, de sus ingresos, a mí me parece que los hace también sentir una dignidad mucho mayor en la que hoy día ellos están y que probablemente es por la que están reclamando y están en sectores de izquierda tan perdidos tratando de buscar dignidad. No, y además buscar la dignidad, yo lo he tratado de enfatizar en varios programas, no tiene que ver con lo material, no es material, es algo interno y alguien puede ser pobre pero muy digno y alguien puede ser muy rico y muy indigno, pero va más allá. Yo creo que aquí el punto está en ser consciente de que al Estado, en el fondo, que no existe nada gratis y que de alguna manera uno lo está pagando antes o después y que en la medida en que el Estado y la burocracia sea muy grande, va a ser esa ineficiencia, mover un elefante gigantesco, impide, como dices tú, digamos, de cada 3 pesos, 2 quedan en el Estado. Eso es algo que es absolutamente impresentable, sobre todo cuando las prioridades país son precisamente los problemas sociales. Bueno, yo no sé si a ti te llegó, yo finalmente no sé si es fake news o no, pero me llamó la atención el nepotismo que hay hoy día instalado en La Moneda y en sus alrededores y graficado así que a mí me dolió el alma, el sobrino del ministro Grau, sí, que de 700.000 pesos y que por una explicación de corrección le corresponderían 7 millones, yo no conozco a ningún abogado en una municipalidad que gane 7 millones de pesos, y el otro que de comer, no sé, qué era lo que comía antes, pero aparecía después comiendo caviar o langosta. Todo eso lo pagamos nosotros. No, y ahí viene otra pregunta. ¿Cuáles son los méritos para de pronto tener esos sueldos? Si uno piensa en la generación que gobierna hoy día, si lo hubiésemos llevado al mercado, puestos en el mercado, no ganarían jamás ni cercano a lo que han ganado desde el Parlamento y para qué decir ahora teniendo al Estado en sus manos. Claro. Entonces por eso es tan importante tener un Estado eficiente. Sin ¿Te duda. fijas? Porque esas situaciones a lo mejor que son súper atractivas para poder chupar recursos no ocurrirían si hubiera una buena administración. El red tape famoso de los gringos aquí en Chile ya es como la cinta de Navidad, ¿cachai? Es tanta la burocracia que existe que ¿cómo puedes tú pensar que para sacar una cédula de identidad hoy día, yo por ejemplo a mí se me perdió la cédula en algún minuto
tuve que ir a los Andes, tuve que Para ir a poder San sacarlo Felipe, tenía que viajar uno de mis niños de urgencia y tuvimos que ir a buscar el pasaporte a San Antonio, porque entonces estamos pagando más encima cualquier cantidad de impuestos por servicios que son ineficientes. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, un poco solamente voy a poner este Me lo hablé statement. todo. No, fantástico, pero me encantó la entrevista. ¿Qué quieres que te diga? Y creo que te voy a tener que volver a invitar porque quedaron tantos temas pendientes, pero estaban todos tan preocupados de la colusión, que es muy grave, Sí. me parece muy grave, pero nosotros tenemos un grave problema a través de los impuestos de corrupción. Y eso también es grave. Eso también es grave. Eso Te agradezco, Mayda, ¿qué quieres que te diga? Te voy a volver a invitar. Espero que esta reforma ojalá no pase como está, pero evidentemente la gente, y creo que en el ambiente electoral es algo que va a quitar un poco piso de poder hacer las indicaciones que corresponderían en otro momento, y se hizo probablemente adrede en este minuto. Veamos el 29 de agosto si se vota, pero se votaría en general. Y te recuerdo que para la 20.780, acuérdate que un diputado dijo que no había que leerla y se aprobó completa sin leer el texto. Oh. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vamos a estar viendo el próximo martes y sin duda vamos a dejar invitada a la Mayda para una otra oportunidad porque este tema da para cortar demasiado paño, así que volveremos a tener a la Mayda con nosotros. Gracias y que estén todos muy bien. Gracias. Mayda.